Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sección que, como les comentaron los chicos, es las caras de las relaciones públicas. Estoy acá en este increíble panel de lujo, acompañada por Mariano Vila, que es licenciado en Ciencias Políticas, socio y director general de Llorente y Cuenca, en Región Sur. Aplausos, por favor. Manden sus aplausos virtuales. Sigue con nosotros Sofía Inés Pernia, que es egresada en Relaciones Públicas y jefa de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial en Carrefour, Argentina. También manden su amor ahí virtualmente. Y por último, y no menos importante, Claudia Alderete, especialista en procesos en transformación digital y asesora independiente de marcas y compañías de América Latina. Así que también aplausos virtuales. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo va? No, por favor, ¿cómo le están pasando? Súper bárbaro, Súper. muy bien. Sí. ¿Lo vienen disfrutando? Sí, muy linda la transmisión. Muchísimas gracias. Pero vamos a empezar, porque yo creo que está el público ansioso por escucharlos hablar. Y vamos a arrancar con la primera pregunta, que es, ¿cuál creen que es el mayor desafío que se presenta hoy en día para conectar con nuestros públicos objetivos? Pregunta abierta, puede contestar el que quiera. ¿Quién es el primer valiente en darnos esta respuesta? Si quieren arranco yo. Tiene un concepto para que lo debatamos también, que creo que hoy vivimos en un mundo que hablamos mucho de la economía de la atención, y me parece que eso es lo más importante, captar la atención de nuestros públicos, y eso hace que todas las estrategias de comunicación, los abordajes que todas las compañías, organizaciones que trabajamos dentro del mundo de la comunicación tenga que pensar, repensar permanentemente. Creo que también, bueno, en el último año y medio, 2 años ya casi de pandemia, nos incluimos en un mundo saturado de información, que inclusive hasta la noticia del COVID y la pandemia en su momento era como muy rechazada, inclusive en los medios de comunicación por los lectores, y también surgieron problemas, digo, en cómo encarar la comunicación, y sobre todo creo, y con esto termino por lo menos mi primer aporte, en las organizaciones, las empresas, instituciones, gobiernos, en definitiva, me parece que también tuvieron que reconvertirse y tratar de estar a la altura de las circunstancias, porque sus clientes, consumidores, lectores, lo que fuese, estaban esperando que estén cuando los necesitaban. Y muchas marcas y empresas creo que sufrieron también eso y se dieron cuenta que no estaban preparadas, no estaban a la altura, y sus clientes, consumidores, lectores, insisto, te lo hacen saber permanentemente eso también. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con un poquito con lo que acaba de comentar Mariano, la realidad es que sí, hay que ser muy originales, muy creativos, muy innovadores, no solamente en los mensajes que vamos a dar, sino también en el medio, ¿no? Hay que aprovechar, estamos constantemente estimulados, hay muchas maneras de comunicarse, hay muchos mensajes dando vuelta y creo que la creatividad y la innovación en la manera en que comunicamos es clave, ¿no? Me parece que es fundamental, y siempre teniendo en cuenta los temas de agenda, no por eso descuidar los temas de agenda y las maneras clásicas de comunicarnos, sino buscar otros temas y además seguir todos los temas que tenemos que seguir porque somos profesionales de la comunicación y obviamente los públicos siempre preguntan por eso y podemos y tenemos que dar una respuesta, ¿no? Total. Creo que estamos en el desafío enorme de la relevancia, de poder mostrar lo que sea relevante y comunicar cuestiones que sean relevantes para las diferentes audiencias. Lo escuchaba a Mariano y pensaba que estamos en la economía de la atención sin lugar a dudas, y también estamos en un mundo en donde estamos en competencia con los algoritmos, ¿no? Los algoritmos de plataformas como Netflix y como otras plataformas que privilegian el contenido que resulta más interesante. Entonces esa lógica empieza a permear la lógica de ver solamente lo que interesa y verlo rápido y verlo fácil, y en ese sentido se cancela bastante rápido todo lo que es percibido como ruido en la comunicación. Claro. Y por eso las ventanas de atención son más cortas, y tenemos que pelear contra los múltiples generadores de contenido, que hoy no son solamente otras marcas, sino también streamers que están en Twitch, influencers que están en Instagram,
todo lo que esté frente a una pantalla compite contra la atención de las personas en función de comunicaciones que tengan que ver con marcas o con organizaciones. Así que el desafío y la vara están súper, súper altas para nosotros. Total. Igual, ¿sabés qué? Déjame sumar algo que no sé si les pasa. También creo que de lo importante te terminás enterando de alguna manera. O sea, si vos decidís cancelar tus redes cuando te vas de viaje o un fin de semana, no leer los diarios, de lo importante igual te enterás, de una manera, por WhatsApp, por un link, por un aviso, una alerta de Twitter, lo que fuese. También creo que este mundo que tenemos hoy tiene la capacidad de decir, bueno, como lo importante te vas a enterar igual, vos después si querés profundizar o querés buscar algo más, tenés un menú abierto de cosas que depende de vos que quieras entrar. Y también después depende de vos que quieras salir, porque una vez que entras también es difícil salir tan fácil. Pero creo que también hoy, digo, la comunicación y la saturación de información que tenemos, bueno, tiene su lado malo, pero también su lado bueno en un punto. Digo. Entonces me parece que tampoco hay que ni dramatizar ni tampoco sobreestimar. Es interesante porque de hecho hay como toda una tendencia de hacer una especie de detox de las redes sociales, ¿no? Personas que se ponen el desafío de estar un mes sin estar conectado a internet, personas que empiezan a elegir bajarse de algunos servicios, y creo que es una tendencia a la que hay que estar súper atentos en el futuro, porque aquellas personas que no podemos alcanzar a través de plataformas súper comunes como son hoy las redes sociales, tenemos que ponernos más creativos para ver dónde las alcanzamos con los mensajes que tenemos que dar. Claro. Y hablando de ser creativos para alcanzarlos en las plataformas, ¿qué pasó ese día fatídico que se cayeron WhatsApp, Twitter no, justamente estábamos todos en Twitter, pero se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, se cayó Instagram? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo les repercutió en su trabajo, ¿no? Tener que comunicarle algo a los públicos que estaban ahí, de pronto no lo pudieron hacer, o no se pudieron comunicar con sus compañeros de trabajo? Había cosas que gestionar, había, no sé, clientes que atender. ¿Cómo lo vivieron? Me interesa mucho Primero, saber. quizás resaltar un poquito lo creativo y lo justo que fue Twitter en el momento, justo mandar ese mensaje y pasar a estar de repente donde todo el resto no podía estar, ¿no? Me parece que es súper interesante y súper valioso. Y a mí particularmente me pasó que yo en mi trabajo diario uso mucho WhatsApp. Y realmente llegó un punto en que vos, y como profesional de comunicación incluso, te quedás como, ¿y ahora qué hago? Porque Crisis. necesito hablar con fulano, con mengano, y no tengo manera de hacerlo. Entonces un poco volví a las llamadas por teléfono, que por ahí hoy en día uno no las utiliza tanto, y fue, bueno, voy a levantar el teléfono y voy a hacer una listita de todos los que tengo que llamar, que por lo general me comunico vía WhatsApp y no lo podía hacer. Claro. La verdad que en mi caso fue complicado, fue como ok, puede pasar, ¿y qué hacemos, no? Como... Yo en mi caso creo que escribir en Twitter fue lindo mientras duró. O sea, me parece que lo disfruté un poco, creo. Esa sensación de Ese decir, detox sí, no obligado. tener que salir. Me acuerdo que en un momento tuve que salir, estaba trabajando en casa y iba con el celular en el bolsillo sin agarrarlo cada 10 segundos a ver si tenía un WhatsApp. Y como ella, lo mismo. Llamé más por teléfono de lo que llamo, porque generalmente también hablo bastante por teléfono. Usé mensaje de texto, que hace bastante que no lo usaba tampoco y que no me acordaba que lo tenía, creo. Existían los mensajes Sí, de sí. texto. Existía el mail. Pero creo que también, bueno, me parece que hoy las organizaciones, digo, volviendo al punto, tienen que estar preparadas, porque esto es moneda corriente. O sea, hoy pasó con las empresas de Facebook, pero mañana puede pasar con Twitter o puede pasar con cualquier otra plataforma, y el mundo avanza, continúa, o sea, no nos tiene que detener. Creo que hoy las compañías, por lo menos las que nosotros trabajamos, las que están preparadas, y un poco creo que con la pandemia le pasó, las compañías que estaban preparadas a poder trabajar de manera online, dejando de tener una oficina, pasando a tener miles de oficinas en paralelo, avanzaron mucho más rápido que aquellas que no estaban preparadas, y en este caso lo mismo. Creo que las compañías hoy, las organizaciones en general, tienen que estar lo suficientemente preparadas porque estos apagones van a pasar y el mundo continúa. Creo que una lección interesante de ese día es la importancia de no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Porque como decía Mariano y como decía Sofía, esto puede pasar y lo vamos a seguir viendo, no va a ser ni la primera ni la última. Creo que muchas veces se habla sobre el fin de los sitios, ¿no? De los websites, y yo siempre digo que dentro de la comunicación digital un sitio sigue siendo extremadamente importante porque es la única propiedad online que es 100% tuya. Claro. Que no dependes de otro y donde las personas siempre te van a poder ir a buscar. Y si a eso le sumás funcionalidades como puede ser un chatbot o un tipo de atención al cliente uno a uno, bueno, si se cae en otros lugares, siempre vas a tener tu propia casa. Recurso. Exacto. Tal cual. Impecable. Y
Hablaron también de relevancia, de agenda, de ser creativos. Hace no mucho nos vimos invadidos por todas las redes sociales de una campaña muy fuerte que fue Save Ralph, la del conejito Ralph. No sé si le tenemos que explicar al público, creo que todos lo habrán visto porque había una aluvión de la campaña, que era este corto que hicieron como si fuera un simulacro de un documental para concientizar sobre el maltrato animal. Y ahí vemos también cómo los públicos demandan, ¿no? Cómo empezaron a viralizarse y por algo fue y se empezó a generar toda una réplica de gente que opinaba sobre el tema, que debatía, se empezó a hablar fuertemente del tema de los testeos en marcas, con animales. Yo dejé de consumir, por ejemplo, marcas que testean en animales. O sea, la vi, me impresionó tanto que dije nunca más y dejé de consumir directamente. Ante ese impacto y ante esa demanda de los públicos, ¿cómo hacen las marcas para adaptar su comunicación y que el público sienta que se está escuchando? Y sobre todo me interesa en quizás empresas o industrias que todavía no tienen tan incorporada la sustentabilidad en su ADN, ¿cómo hacen para decir, bueno, te escucho? Es un proceso que a veces es lento, son decisiones de negocio que no son fáciles de tomar, pero de nosotros como profesionales de la comunicación, ¿cómo podemos estar ahí para el público y atender esas demandas? Creo que uno de los mayores desafíos de este momento del mundo, donde se dan debates súper amplios sobre temas muy importantes que no habían estado en la esfera de lo público con la misma fuerza que hasta ahora, uno de los desafíos que tienen las compañías es poder adaptarse a aquello que está pasando en la sociedad en la que actúan en un momento determinado. Hoy tenemos discusiones enormes acerca de los roles de género, y sin embargo tenemos campañas del Día de la Madre que vuelven a los estereotipos de género, que vuelven a mostrar las mismas cosas, las mujeres en determinadas posiciones que ya sabemos que no son así, claro, que no son correctas, pero se siguen comunicando, y eso habla muchas veces de la incapacidad de leer un momento determinado, y me parece que en términos también de la relevancia y poder tomar lo que el público te demanda, porque en ese caso era de esta campaña era una demanda hacia las compañías de cosmética. Bueno, ¿cómo tomás eso y lo convertís para que finalmente asegurar la supervivencia de tu negocio, ¿no? Vos tomaste una decisión que es no comprar más un producto que se testé en animales, y como vos seguramente hay muchas otras personas que lo hicieron, y eso al final de cuentas corres el riesgo de poner en jaque tu negocio para el mediano y largo plazo. Así que incorporar lo que está pasando y poder actuar en consecuencia es fundamental, aunque sea difícil, aunque lleve trabajo, y aunque signifique desafiar incluso tu modelo de negocio. Tal cual. Me pasa un poco que voy a aprovechar para evangelizarlos, ¿no? Qué importante es la sustentabilidad, qué importante es la responsabilidad social empresaria. La realidad es que es el futuro, o sea, las compañías que no tienen un área de sustentabilidad o de relaciones públicas, de responsabilidad social empresaria, se van a ver realmente afectadas, y no es por ser catastróficas, sino porque estas cosas suceden y esto es una prueba de ello. La realidad creo que como área, por lo menos en mi experiencia profesional, es el área más observada en la que he estado, ¿sí? Nosotros siempre estamos muy pendientes de lo que va a decir el público, cada acción que se piensa, siempre se piensa en conjunto con los departamentos de comunicación, y siempre vamos a la respuesta más catastrófica que podemos llegar a tener, para ver si podemos salir con ese mensaje o no. Claro. Está la naturaleza de la sustentabilidad de la RSE, porque básicamente nosotros no hablamos de lo que hace nuestra compañía, sino que hablamos de cómo lo hace y de cómo hacerlo bien. Entonces creo que es súper importante ser transparentes y tener en cada acción que hagamos que esté vinculada a esto la trazabilidad, ¿sí? Saber a dónde va a ir, si yo hago una campaña de colecta de alimentos, saber a dónde va a ir, a cuánta gente va a alcanzar, a cuántos platos de comida equivale, ¿sí? Ser transparente con el público porque realmente lo exige. Es un público que es exigente, y está bien que lo sea, porque claramente yo estoy hablando de que hago las cosas bien y tengo que demostrarte que es realmente así, ¿no? Y también tienen información al alcance. Pueden googlearlo, pueden chequear que lo que estás diciendo sea verídico o no. Tal cual, que sea transparente, que haya trazabilidad y que esté al alcance de todos. Eso es clave, y creo que estas marcas tienen que escuchar a sus públicos y ver de qué manera pueden revisar sus procesos, sus formas de hacer las cosas, porque si hay otro que lo hace de otra manera y que lo hace bien, es porque se puede. Entonces es necesario que escuchen, porque si no, como hablábamos recién, puede llegar a perjudicar a nuestro negocio, a la existencia de nuestro negocio. Claro.
sin ánimo de contradecirte, yo no creo que es el futuro, sino es el presente ya. Parece que las organizaciones que no se adaptan a esto, un poco lo decía recién en el principio Claudia, las tendencias que existen son para agarrarlas, adaptarlas y transformarlas en muchos casos también. Y las compañías o organizaciones ahí tienen una oportunidad también de liderar parte de esas tendencias. Me parece que es clave, digo, el modelo de las 3 E's, escuchar, 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 una escucha muy activa, pero de verdad, consciente, responsable. Hoy la tecnología y sobre todo los datos te permite procesar información. El problema está en la cantidad de información que hay y cómo la procesamos para poder adelantarnos a esas tendencias o estar a la altura de las circunstancias, como decía al principio. Y después, sobre todo, como decía Sofía, porque la ciudadanía, en su sentido más amplio del concepto, tiene la capacidad con un simple tweet, estar a la misma altura de una empresa, una organización, que no está de alguna manera cumpliendo con su propósito, ¿no? Hoy las personas que consumimos productos o leemos cosas, y las que trabajamos en organizaciones también, digo, tienen mucho más claro, o creo que tienen mucho más claro, digo, que están por un propósito, y si las organizaciones que los rodean no trabajan sobre esos propósitos, bueno, se van a ver, creo que muy perjudicadas, y eso hoy, con la comunicación, como hablamos al principio, y la viralización, es cuestión de segundos, nada más, que termine saliendo mal. Creo que queda más claro que nunca el poderío que tiene la comunicación para darle forma a ciertas lógicas que existen en la sociedad, y también creo que como nunca somos demandados desde las diferentes audiencias como profesionales de la comunicación a poder responder a esos requerimientos y poder ayornarnos de forma rápida, ágil y efectiva para no quedar desfasados. Y me parece que todavía hay un enorme camino por recorrer. Se están haciendo enormes esfuerzos, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer, me parece fascinante también poder ser parte de eso, ¿no? Ser una generación de absoluto cambio, en un cambio en una celeridad que no se ha visto nunca antes. Así que me parece que, así como es desafiante, también es interesante poder formar parte. No, inclusive, digo, hoy tenés fondos de inversión que, por ejemplo, deciden en dónde poner su dinero si la compañía o organización tiene políticas de Claro. SDG. Entonces, digo, por eso digo, es una realidad, y eso impacta totalmente en el desarrollo de las empresas, en la economía de los países, inclusive en el entorno en el cual uno se desenvuelve. Por eso también me parece que es importante estar a la altura y adelantarse. Y con lo que pasó a partir de la pandemia, esta digitalización forzada, ¿cómo notan el rol de la comunicación a partir de eso? O sea, ¿se incrementó? ¿Cómo lo viven como profesionales a partir de lo que sucedió el año pasado? Yo creo que insisto con la creatividad, pero la creatividad es clave porque realmente pasábamos horas frente a una pantalla y no era fácil, no era fácil para ninguno, creo que ni para nosotros ni para los que estaban del otro lado, poder estar pendientes y dar respuesta cuando la única manera que teníamos de comunicarnos era a través de una pantalla, porque estuvimos meses encerrados y era la única manera que teníamos. Me parece que fue bastante difícil, pero que nos pudimos adaptar y después también entender que las tecnologías nos puede pasar, como pasó con la caída de Instagram, de WhatsApp, también pueden fallar, ¿no? ¿Qué tan preparadas están las tecnologías y las herramientas que tenemos al alcance para la necesidad que teníamos hoy en día, ¿no? Creo que fue un desafío a la capacidad de accionar rápido, porque las compañías tuvieron que salir a comunicar prácticamente de un día para el otro, desde que se comunicó el confinamiento, la primera parte por lo menos, hasta poder efectivizarlo y poder tomar las medidas necesarias, sobre todo en los negocios que tenían locales físicos, que fue el impacto más fuerte en un principio. Así que creo que se revalorizó muchísimo el rol de la comunicación. A los tumbos a veces, bien ejecutado, muchas otras, y sin embargo todavía muchas personas se preguntan si los departamentos de comunicación valen la pena dentro de las organizaciones, ¿no? Y creo que la pandemia fue una gran respuesta, un sí gigante a eso. Y bueno, creo que, insisto en la idea de que las organizaciones que estaban preparadas lo sufrieron mucho menos, las que no estaban preparadas lo sufrieron un montón, de verdad. Me parece que también lo que hizo un poco, como decías vos, Helen, digo, se aceleraron muchos de esos procesos, muchas tomas de decisiones. También creo que se diferenciaron conceptos de digitalización y transformación digital. Digo, no es lo mismo. Digo, la digitalización apunta a digitalizar procesos,
y la transformación a reconvertir, inclusive, como decía ella hace un ratito, los modelos de negocio de las compañías. Y me parece que todos, digo, desde casa, inclusive con familia, en algunos casos sin familia, tuvimos que adaptarnos a un modelo que quizás no estábamos pensados o preparados todavía, pero que creo que hoy con el día del lunes funcionó bastante bien. Digo, obviamente que habrá fallado en muchas cosas y hay gente que la habrá pasado peor que otros, pero en líneas generales me parece que la comunicación estuvo a la altura de las circunstancias y inclusive hasta superó las expectativas de muchas personas, me imagino. Totalmente. Bueno, muchas gracias por este intercambio increíble. Ahora vamos con algunas preguntas del público que nos fueron dejando. Y la primera que les quiero comentar, ustedes saben que este show está siendo visto por muchos jóvenes, profesionales, estudiantes de Relaciones Públicas y Comunicación, y la pregunta para ustedes es, ¿qué consejo les darías a los chicos que se están formando y qué herramientas o qué capacidades tienen que desarrollar para poder seguir vigentes y poder lograr desempeñarse en el mercado laboral? Si bien arranco yo. Yo consejo, no sé si es la palabra, pero sí digo, puedo comentar lo que hice yo. Yo soy socio hoy de Llorente y Cuenca, que es una consultora de las más importantes del mercado, y creo que lo que me movió para poder llegar a donde estoy es la curiosidad. Obviamente hay que estudiar y formarse, sí, pero creo que justo ayer en el coloquio de IDEA participamos de una charla donde se hablaba de los sesgos, y inclusive hasta hace no mucho, digo, las compañías buscaban profesionales recibidos, ¿no? Y creo que hoy, digo, con los tutoriales y con la autodidacta los autodidactas que son las personas, puede haber, obviamente, que si estás recibido mucho mejor, pero no necesariamente tenés que estarlo para avanzar. Pero para mí es la curiosidad, o sea, estar permanentemente pensando qué más podés hacer, y sobre todo lo que decía ella hace un ratito, tratar de que la curiosidad esté atada a la creatividad. Yo soy licenciado en ciencias políticas, pero me considero una persona creativa, a pesar de que muchos pueden considerar que la ciencia política es una ciencia dura, cuadrada y aburrida, que lo es, pero de uno también depende, digo, de qué perfil le quiera dar. Entonces creo que para mí esas dos cosas de la mano te pueden llevar a donde vos quieras. Muy bueno. Yo creo que es muy importante que sean humildes y además de la humildad que tengan capacidad de adaptación, ¿no? Y también que estén atentos a las oportunidades que se les presentan. Muchas veces las oportunidades pasan por adelante y no nos estamos dando cuenta de lo valiosas que son, y la realidad es que hoy en día, y por suerte, hay un montón de profesionales y son excelentes, entonces tenemos que ser exigentes, estar atentos, pero siempre de manera sana, ¿no? Cuando me refiero a exigentes, tanto como personas también en nuestro trabajo, pero siempre de manera sana, que es súper importante. Después, como habilidades, creo que es clave que trabajen en equipo. Es una profesión que requiere eso, trabajamos con muchas áreas dentro de las organizaciones en las que estemos, entonces es necesario poder trabajar en equipo. Y un consejo también que les puedo dar desde mi experiencia personal es el tema de las pasantías. Si tienen la oportunidad de hacer pasantías, sean ad honorem o no, háganlas, porque abren muchas puertas. O sea, en mi caso personal, yo estoy donde estoy hoy en día por las pasantías que realicé, entonces creo que es fundamental que lo aprovechen, porque si tienen la posibilidad realmente vale la pena. Creo que hace un tiempo pensaba en cómo estamos acostumbrados a mencionar lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida a nivel laboral con la palabra carrera. Y la carrera tiene una lógica, ¿no? De un punto de partida y un punto de finalización. Los que están al costado tuyo son tus enemigos, son aquellos a que tenés que superar. Por eso me gusta mucho más pensar en trayectoria, sobre todo cuando a veces tenemos por años y años metido en la cabeza que tu trayectoria tiene que ser derechita hacia un lugar, cuando en realidad lo más interesante que te puede pasar es las desviaciones, ¿no? Ir para lugares donde no habías pensado. Yo estudié periodismo y me dedico a la comunicación y el marketing digital hace 16 años, y nunca hubiera pensado que iba a trabajar de lo que trabajo, porque lo que había estudiado no tenía nada que ver con lo que hago. Y sin embargo, como bien decía Sofía, yo aproveché las oportunidades que se me dieron, y eso me llevó a estar a donde estoy hoy y a hacer algo que realmente me gusta, haber descubierto mi vocación. Eso es lo primero. No trazarte un camino tan recto y poder estar abierto o abierta a otras cuestiones que tal vez no habías considerado y
y donde ahí reside la riqueza de la experiencia. Y después me parece importantísimo la construcción de una red. Creo que a lo largo de los diferentes lugares por los que uno pasa, ya sea instituciones educativas, diferentes organizaciones, empresas en las que puedas trabajar, siempre vas a estar conociendo gente y nunca sabes dónde esas personas van a estar en el futuro y cómo esas relaciones te pueden llevar a nuevas oportunidades de trabajo y también de aprendizaje. Así que el tejido de una red a lo largo de tu trayectoria es súper importante también. Muchas gracias a los tres. Paso a la siguiente pregunta. Los centennials y algunos millennials son el público que más lleva a cabo demandas ante las organizaciones. ¿Qué pasa con el resto de las generaciones? Son generaciones muy activistas, ¿no? Como comprometidas con lo que pasa a su alrededor, muy conectadas, y creo que son de las que más demandan a las compañías justamente estar a la vanguardia de lo que son los movimientos sociales hoy. El resto de las generaciones son bastante más tímidas, los boomers sobre todo, pero creo que esas dos generaciones, las más nuevas, representan un desafío no solamente comunicacional, sino de valores para las compañías, y bueno, ahí estamos haciendo el esfuerzo de adaptación, me parece. Sí, tal cual, coincido. Creo que todos los públicos exigen en distintas medidas, pero creo que en particular estas generaciones son las más críticas. Entonces ahí es donde radica el cómo lo trabajamos nosotros, ¿no? Porque no es lo mismo hablar para alguien que quizás es un poco más pasivo que hablar para alguien que te está exigiendo, o sea, no te está, no sé cómo decirlo, pero en realidad no es que te están pidiendo una explicación, te la están exigiendo. Entonces me parece que eso por ahí es lo que tiene de diferente con el resto de las generaciones, pero obviamente no tenemos que descuidar a ninguna, porque dependiendo de lo que hagamos y todo, pero todos son nuestros públicos y tenemos que estar atentos y poder llegar a cada uno. Por eso también es importante personalizar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los mensajes que vamos a dar. No es lo mismo hablar para alguien de 60 años que hablar para un chico de 18. Claramente no es lo mismo, entonces necesitamos personalizar y conocer cada uno de estos públicos para poder ir al grano, ir a los lugares a donde ellos nos exigen que vayamos. Sí, yo creo que también esas generaciones son las más conscientes, pero también las más inconscientes en el sentido de que no les importa tanto el por qué. O sea, ellos quieren reclamar, preguntar, son las más críticas y también son las más creativas al momento de hacer esos reclamos. Solo por poner dos ejemplos, digo, los piqueteros en Argentina viven reclamando. Yo creo que los que fallan son los métodos. Digo, cortar una calle ya no genera efecto. Los jubilados, digo, también. Digo, son generaciones grandes. ¿Hace cuánto escuchamos que sus jubilaciones no les alcanza, que el Estado no le da los soportes, que las instituciones médicas nos ayudan? Esos son reclamos también. El tema es que quizás la forma en que expresan esos reclamos no son lo suficientemente eficientes o eficaces como para conseguir los resultados. Pero como decía Sofía, creo que las organizaciones tienen que estar preparadas para todo tipo de reclamo, independientemente de la generación. Porque ahora se está generando otra nueva generación, que serán los pandemias, o como queramos llamarlos, que vendrán con otras exigencias. Los alfa. Bien. Los públicos somos muy demandantes y queremos acciones inmediatas. ¿Qué sucede cuando los tiempos de las organizaciones van más lentos que las cuestiones sociales? Suelen cancelarlas y tal vez hay que tener paciencia en el proceso. La inmediatez, ¿no? La verdad es que en el mundo de lo ideal, claro, público demanda, compañía responde, ¿no? Sin una solución de continuidad derechita. La realidad, el mundo de lo real, no funciona de esa forma, por más que realmente esté en la voluntad de muchas personas hacer que funcione lo más rápido posible. Creo que reclamar es súper válido, las compañías tienen tiempos que creo que no se pueden soslayar, que no se pueden hacer de otra forma, porque son entidades con mecanismos de muchos años muchas veces, que no se desarman tan rápido. Lo que sí estoy segura es que los cambios dentro de las organizaciones no vienen solamente desde arriba para abajo. Creo que hubo un cambio muy grande también en la fuerza en la que se dan los cambios. Muchas veces hoy vienen de abajo para arriba, o los sectores tal vez no tan ejecutivos de mandos altos pueden aportar a las discusiones de lo novedoso y poder apoyar y poder ser parte de ese cambio desde adentro. Pero hay que tener paciencia, hay que tener paciencia.
Sí, a veces no depende solamente de nosotros o de nuestras áreas, hablando de las empresas, muchas veces depende de otras, y así como tienen nuestras exigencias, tienen las exigencias de todos los departamentos de una compañía, entonces no es tan fácil salir tan rápido a dar una respuesta. Hay cosas que uno ya tiene previamente preparados, por decirlo de alguna manera, o sea, nosotros sabemos básicamente en algunas cuestiones claves cómo responder, pero en otras no. Entonces, es un poco de ambas cosas, ¿no? La inmediatez de la empresa en tratar de hacerlo lo más rápido posible, y también un poquito de paciencia de parte de nuestros públicos para poder dar la respuesta correcta y certera también, ¿no? Porque uno puede salir a una respuesta, pero quizás no está teniendo en cuenta todas y cada una de esas cuestiones que nos están consultando. Tiempo sobra, lo que falta es vida, suele decir mi papá. Coincido con todo lo que dijeron. Creo que también en la medida que las organizaciones, a mí me gustan las organizaciones porque de alguna manera incluyo todo ahí, las organizaciones que permanentemente hablan con sus públicos también tienen mayor tolerancia de esos públicos al momento de tener que salir a responder cosas por situaciones críticas o conflictivas. Entonces, imprescindible que las organizaciones hablen, porque además se lo demandan sus públicos. Y creo que también, digo, en la medida que estén preparadas, esa comunicación va a ser más abierta, más transparente, y más sólida también, y más creíble en un punto. Creo que también hay empresas hoy que son casi o más burocráticas que el Estado, o que los estados, y también inclusive, digo, las que parecen más flexibles por su origen, una startup, llega un momento que inclusive cuando salen a cotizar en bolsa, llegan a un nivel de maduración corporativa que son como una gran empresa. Digo, hoy en Argentina tenemos muchos unicornios que, o sea, no son unicornios, son empresas que cotizan en bolsa, y eso te obliga a determinados procesos que te hacen más burocrática, más lenta inclusive, y que también es un desafío, porque muchas de esas organizaciones captan talento porque dicen ser flexibles, pero una vez que uno está dentro se da cuenta que sí, hay ciertos grados de flexibilidad en beneficios si se quiere, pero después el momento de tomar decisiones son igual de burocráticas que las grandes corporaciones que históricamente conocemos. Quiero agregar algo que tiene que ver con, perdón que te interrumpí, tiene que ver con la coexistencia dentro de las organizaciones de múltiples generaciones al mismo tiempo en las posiciones de mando. Entonces muchas veces a los pedidos, a los requerimientos que nos hacen las audiencias, quienes toman las decisiones no se ponen de acuerdo, porque tienen visiones y cosmovisiones muy diferentes entre sí. Entonces eso también representa un desafío para las organizaciones. ¿Qué es lo que prima al final y al cabo, ¿no? ¿Quién tiene la verdad al final de cuentas frente a un reclamo? Y eso también puede hacer que los tiempos sean más largos. Pero qué bueno y qué rico que es, ¿no? Sí, porque en realidad qué bueno totalmente. que está que haya un representante para cada una de las generaciones en un comité ejecutivo. Total. La verdad que es excelente porque ahí estamos todos incluidos, ¿no? Total. Y sabemos que entonces las decisiones que se tomen van a ser tomadas teniendo en cuenta todos y cada uno de nosotros. Tal cual. Bueno, la charla está interesantísima, yo me quedaría toda la tarde charlando y les haría 1.000.000 de preguntas que me quedaron en el tintero, pero bueno, el tiempo se nos acaba. Les agradezco muchísimo por estar acá con nosotros y nosotras en este increíble show. Les agradezco mucho también al público, a los que nos mandaron las preguntas. Perdón si no pudimos leerlas todas, pero bueno. Ahora vamos a ir un pequeño break para que ustedes puedan ir a prepararse un mate, un café, ir al baño, y para los que quieran y están igual de manija que nosotros, tenemos un pequeño juego preparado, así que estén atentos. Muchas gracias.